Soy Milton Urcad y hoy quiero hablarles a ustedes en mi carácter de investigador y estudioso del tema de los fenómenos aéreos inusuales, como preferimos llamarles en lugar de ovnis, porque lamentablemente a lo largo del tiempo la sigla ovni, que no significa nada más que objeto volador no identificado, no es por sí una información o afirmación de nada, ha sido mal entendida por mucho público como queriendo significar nave extraterrestre, lo cual es absolutamente irracional y no tiene base alguna. Y bien, como experto entonces en el tema de los fenómenos aéreos inusuales, me voy a referir al 70 aniversario del caso que lo empezó todo, el caso que motivó la primera investigación sobre el tema en el mundo entero, y es el episodio protagonizado por Kenneth Arnold. Este 70º aniversario ha determinado que hubiesen distintas actividades en torno al mismo, algunas de índole comercial y de explotación económica del asunto, como ha sucedido durante mucho tiempo, lamentablemente. Otras realmente serias, concienzudas, hechas con honestidad intelectual, elaboradas para que ustedes piensen, analicen y se den cuenta de la realidad. Así, varios autores serios han escrito en estos días artículos importantes. A través de la página web del UAPSG-GFAI, o sea, el Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos Inusuales, hemos tenido el gusto de brindar y reproducir artículos escritos por el destacadísimo estudioso español Vicente Juan Ballester Olmos y el experto en folclore estadounidense Thomas Bullard. Por mi parte, he escrito un artículo que he titulado "A 70 años del caso Arnold, el tema ovni en perspectiva". Este artículo ha tenido tal repercusión a través de la página web del UAPSG-GFAI y también a través de Facebook que se me ocurrió poderlo también poner en video, de modo que ustedes lo puedan aprovechar al máximo, porque hay quienes de pronto se les escapó y no vieron o no accedieron a la página del GFAI o no están en Facebook y entonces se lo pierden. De esta manera todos pueden participar del conocimiento de este artículo que he elaborado para ustedes. Así que voy a presentar este artículo en dos partes. Hoy es la primera de ellas. El contexto. Para entender a cabalidad los alcances de un suceso dado, es menester ineludiblemente establecer su contexto. Sin el mismo, el suceso queda como suspendido en el aire, surgido de la nada y no se le puede considerar adecuadamente. La observación del piloto civil y hombre de negocios Kenneth Arnold, ocurrida el 24 de junio de 1947 en las estribaciones del Monte Rainier, en el estado de Washington, Estados Unidos, cuando ve 9 objetos que se trasladan en una columna en diagonal, haciendo movimientos ondulatorios, y que no tiene dudas de que se trata de aparatos presumiblemente militares a los que adjudica una velocidad de 2.735 km por hora, constituye el caso que comenzó con el tema ovni. Este es el primer acontecimiento registrado históricamente en Estados Unidos donde se da cuenta de un tipo de aparato aéreo diferente, y es el que va a promover la creación del proyecto Signo por parte de la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero el caso Arnold necesariamente debe marcarse en el contexto histórico de su tiempo para comprenderlo. La Segunda Guerra Mundial había finalizado con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Con anterioridad, el 7 de mayo de ese mismo año, se había rendido Alemania. 22 meses después de finiquitada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el caso Arnold, cuando ya está declarada la Guerra Fría. Para ello,
no puede soslayarse el extenso telegrama del embajador estadounidense George Kennan, emitido el 9 de febrero de 1946, el discurso de Winston Churchill en Fulton, pronunciado el 5 de marzo de 1946, y el discurso del presidente Harry S. Truman ante el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 1947. Entre tanto, y previamente a una declarada oposición de Occidente a la Unión Soviética, desde 1945 en adelante se llevará a cabo la Operación Paperclip, por la cual más de 1.600 científicos y técnicos alemanes de primera línea, así como sus familiares, serán llevados a Estados Unidos. Se les ofrecerá alojamiento y trabajo en distintas agencias oficiales y empresas privadas. No obstante, ninguno de estos científicos pertenece a un grupo ultra secreto que, trabajando con presupuesto propio en instalaciones subterráneas, bajo las órdenes del ingeniero civil y general de las SS Hans Kammler, cuyo destino final hasta ahora permanece incierto, fue capaz de desarrollar una física distinta a la conocida hasta entonces y de lograr avances tecnológicos en materia aeronáutica en nada relacionados con Peenemünde. Peenemünde era el lugar donde se desarrolló, entre otras cosas, la B-1 y la B-2, a la que pertenecía Wernher von Braun. Arnold, un experimentado piloto aviador, denuncia su observación a los medios y declara: estoy convencido de que se trataba de algún tipo de avión, aunque en muchos aspectos no se ajustaba a los tipos convencionales que conocía. Pero más importante es lo que añadió: aunque he invitado al ejército y al FBI para que investiguen la autenticidad de mi historia y examinen mi capacidad mental y física, no he recibido ninguna muestra de interés por parte de esas dos principales fuerzas protectoras de nuestro país. Supongo, agregó Arnold, que tras los informes que di a la United y la Associated Press, y en 2 ocasiones por radio recorriendo toda la nación, si nuestra inteligencia militar no conociera lo que observé, hubieran sido los primeros en venir a visitarme. Y Arnold recién fue oficialmente interrogado el 17 de julio de 1947. Dando pasos obviamente determinados por la Guerra Fría, el presidente Truman, el mismo día 18 de septiembre de 1947, decide la creación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, y de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Apenas 3 meses después de ocurrido el caso Arnold, y a solo 5 días de creada la USAF, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el teniente general Nathan F. Twining, le envía al comandante general de la USAF, brigadier general George Shulgin, una carta a solicitud de este. Dicho documento indicaba primeramente las características generales de los objetos afectados. Primero, superficie metálica o reflectante de la luz. Segundo, ausencia de estela, excepto en unas pocas circunstancias cuando el objeto aparentemente estuvo operando bajo condiciones de alto rendimiento. Tercero, circular o elíptico en su forma, plano en la parte de abajo y abovedado en la parte superior. Varios informes de vuelos en formación muy bien mantenida, variando de 3 a 9 objetos. Normalmente no hay sonido asociado, excepto en 3 instancias en que se notó un sustancial ruido ensordecedor. Se estima que el nivel de las velocidades de vuelo está normalmente por sobre los 300 nudos, unos 500 km por hora. Y atención a lo que sigue, que considero sumamente importante. Es posible, dice el teniente general Nathan Twining, dentro del conocimiento actual de Estados Unidos, si se emprende un detallado y extenso desarrollo, construir un avión pilotado que tenga la descripción general del objeto en el subpárrafo previo, el cual podría tener un radio de acción aproximado de 7.000 millas a velocidades subsónicas. El mismo teniente general Twining expresa más abajo: se debe dar debida consideración a lo siguiente: la posibilidad de que estos objetos sean de origen nacional, el producto de algún proyecto de alta seguridad no conocido por el AC/AIC-2 o por este comando. La posibilidad de que alguna nación extranjera tenga una forma de propulsión posiblemente nuclear que está fuera de nuestro conocimiento nacional. Fue justamente en base a esta carta que el brigadier general Shulgin redactó el 28 de septiembre de 1947 un memorando del cual me permito destacar su párrafo 4 y el inicio del párrafo 5.
Dice ese párrafo 4. Este extraño objeto o fenómeno puede ser considerado en vista de ciertas observaciones como un avión de largo alcance, capaz de ascender rápidamente a alta velocidad de crucero, posiblemente subsónica en todo momento, y altamente maniobrable y capaz de volar en una formación muy cerrada. Con el propósito de análisis y evaluación del fenómeno llamado platillo volante, el objeto observado se supone que sea un vehículo tripulado de origen ruso y basado en el pensamiento de perspectiva y logros reales de los alemanes. Quinto, también existe la posibilidad de que el pensamiento en perspectiva de los hermanos Horten pueda haber inspirado a este tipo de avión, particularmente el parábola, que tiene la forma de una luna creciente. Schulgen prosiguió su memorando con precisas instrucciones respecto a averiguaciones e interrogatorios a efectuar, con un fuerte acento en el desarrollo aeronáutico de punta de los alemanes, especialmente de los hermanos Horten, y cuánto del mismo pueden estar aprovechando los rusos. Así, bajo el título Investigación y Desarrollo, el brigadier general Schulgen plantea que científicos alemanes tuvieron un conocimiento superior al promedio sobre el trabajo de los hermanos Horten y su perspectiva de pensamiento, dónde se encuentran ahora esos científicos y cuál es su presente actividad. Deben ser contactados e interrogados. Casi se hace innecesario notar que, durante todo este tiempo, se habla de aviones de tecnología avanzada respecto a la común, generada por científicos y técnicos alemanes, con el temor de que hubiese sido aprovechada por la Unión Soviética. Desde el 13 de diciembre de 1948, ya transcurrido año y medio del caso Arnold, y habiendo ocurrido numerosos otros casos, el doctor James E. Lipp, un analista de la división misiles de la Rand Corporation, le envía una extensa carta al brigadier general Donald Putt, director de investigación y desarrollo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la cual hace primeramente una disquisición especulativa sobre las posibilidades de ser visitados por extraterrestres, los que confina a que procedan de Marte y las características que deberían tener los seres y sus aparatos. Pero finalmente, el doctor Lipp expresa lo siguiente: la distribución de los objetos volantes es peculiar, por decirlo menos. Hasta donde este escritor sabe, todos los incidentes han ocurrido en Estados Unidos. La pequeña área cubierta indica fuertemente que los objetos volantes son de origen terrestre, ya sea físico o psicológico. Por el momento, se seguía pensando en aviones u objetos volantes de origen terrestre. El pensamiento reinante, armas secretas. En algunos círculos de la USAF, dado que los platillos volantes no eran propios ni soviéticos, llegan a pensar en la posibilidad de que provengan del espacio. La perspectiva y posibilidad muy cierta de que fuesen ingenios alemanes queda simplemente relegada, sin entrar a analizar que finalizada la Segunda Guerra, no obstante, podría haber un grupo con capacidad de operar en y desde otros países que ya no sería Alemania. Ese justamente es el grupo que el historiador Joseph Farrell llama la Breakaway Civilization, la civilización separada, un grupo que va a desarrollar una guerra psicológica, la idea de lo extraterrestre, respaldada a la vez por el uso de una avanzada tecnología que se presenta en lo que la gente llama platillos volantes. Llegado a este punto, me resulta particularmente importante compartir un criterio expresado por el capitán Edward J. Ruppelt, quien fuera el más destacado jefe del proyecto Blue Book. Dijo Ruppelt: cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían varios tipos radicales de aviones y misiles guiados en desarrollo. La mayoría estaban en las etapas más preliminares, pero eran los únicos aparatos conocidos que podían siquiera aproximarse a la performance de los objetos denunciados por observadores de ovnis. Para cubrir esta actividad y el desarrollo de prototipos y de aviones que van a espiar a la URSS, la inteligencia de la USAF diseminará la idea de visitantes extraterrestres. Pero desde el caso Arnold y hasta 1950, nadie en Estados Unidos piensa siquiera en atribuir a los platillos volantes un origen extraterrestre. Y paramos por aquí porque en la segunda parte vamos a explicitar de dónde surge esta idea de lo extraterrestre,
cómo progresa, cómo avanza y cómo finalmente queda sólidamente insertada en la cultura a nivel internacional. Y toda la confusión que de ella deliberadamente se provoca y se gesta. Pero eso será para la próxima entrega de mi artículo a los 70 años del caso Arnold, el tema OVNI en perspectiva. Hasta entonces y muchas gracias.